Arlene, bienvenida. Qué gusto tenerte nuevamente en el podcast de Psicología y Felicidad. Muchísimas gracias, Margarita. Es un gusto enorme para mí estar contigo y con toda la gente que te sigue. Ay, gracias, Arlene. Ay, pues yo tengo el gusto de colaborar contigo en muchos proyectos. Ya nos vas a contar de uno de ellos que nos tiene muy emocionadas. Pero aún así a veces no nos da tiempo de hablar como con más calma o de manera más profunda sobre nuestro trabajo. Entonces, yo egoístamente, además de que me da gusto que las personas que nos escuchan sepan más de tu trabajo, de la difusión de la psicología positiva, de tu interés por la esperanza, por el cambio social, eh, también decía que egoístamente me da gusto oírte y saber más de ti. Y te voy a preguntar algo que a lo mejor ya te he preguntado en el pasado, pero no sé si lo sigues definiendo igual. ¿Cómo describes tú lo que haces cuando conoces a alguien socialmente y te dice, ¿y tú qué haces? ¿Tú cómo describes lo que tú haces? Pues yo siempre hablo de estas, del promover el florecimiento humano a nivel personal, organizacional y comunitario. Uh-huh. Parte de lo que me gusta describir también es qué significa el florecimiento humano, porque hay gente a la que no le queda muy claro, y hablo Uh-huh. mucho de lo que es promover una vida plena en los ámbitos personales, profesionales y sociales. Uh-huh. ¿Y de qué maneras lo haces, Arlene? Bueno, pues creo que por un lado tengo esta gran oportunidad de dar clases, de ser maestra en el certificado y en la maestría de estudios de la felicidad con Tal Ben Shahar. Entonces lo hago pues dando clases, que es algo que me Sí. encanta. En Uh-huh. el Instituto de Bienestar Integral lo hacemos también a través de varios cursos y programas que ofrecemos. Entonces la parte didáctica, el dar clases es algo que me gusta mucho. También a través de conferencias y talleres. Y una parte muy importante para mí en lo personal tiene que ver mucho con el sembrar conciencia a través de proyectos sociales encaminados a promover el bien común. Uh-huh. Qué bonito. Y actualmente, ¿qué es lo que más te entusiasma? ¿Qué le estás dedicando más tiempo dentro de este ámbito de la difusión de la psicología positiva, de las ciencias de la felicidad? Pues mira, he tenido el sueño desde hace muchos años realmente de poder hacer un proyecto importante en donde podamos compartir con el mundo y hacer una campaña que contrarreste los altos índices de negatividad, de depresión, de apatía que están presentes en las noticias, que están presentes en los medios de comunicación y obviamente en nuestro lenguaje cotidiano como adultos, lo vemos en niños, adolescentes Uh-huh. y en la población en general. Y fue a raíz de esto que empecé a trabajar en un proyecto con el doctor Martin Seligman y bueno, hemos tenido el gusto, Margarita, de colaborar en esto juntas, pero es la Gracias. idea de poder eh, aprovechar todo lo que Martin Seligman tiene para poder imaginar un futuro positivo para la humanidad en diferentes ámbitos y también crear diferentes avenidas de acción para que la gente pueda convertirse en agente de cambio y al mismo tiempo encontrar también avenidas para transformar los mensajes tanto en redes sociales como en medios de comunicación y nos estamos acercando pues a líderes de estos ámbitos para pues hacer de su conocimiento lo que estamos nosotros haciendo y cómo ellos pueden aportar desde sus trincheras para cambiar el lenguaje a uno más positivo en el mundo que nos rodea. Te quiero preguntar sobre el impacto del doctor Seligman en tu vida, porque tú fuiste su alumna desde la universidad y luego en la maestría. Y también quería preguntarte sobre el tema. Este evento se va a llamar el Hope Circuit o el Circuito de la Esperanza y te quisiera saber más por qué te gusta el tema de la esperanza. Pero primero cuéntame eh, por qué, bueno, por qué, ¿cuál es el impacto que Seligman ha tenido para ti?
Pues mira, fue hace 30 años que por azares del destino me encontré en ahora sí que en un salón de clases estudiando psicopatología y de pronto preguntaron que por qué estábamos ahí, ¿no? Si era porque tenías que llevar esa materia como prerequisito o porque era una materia de tu interés o por el profesor. Y yo la verdad no tenía idea quién era el profesor y cuando dijeron Martin Seligman seguí sin tener idea hasta que fui cursando realmente esta materia y me di cuenta obviamente de pues la gran trayectoria que él llevaba. Habíamos aproximadamente 350 personas en el aula de clases. Wow. Y además me cautivó verdaderamente lo que aprendí con él, porque realmente él hablaba desde entonces de cambiar totalmente el paradigma de cómo la psicología se acercaba a atender pues la patología del ser humano y cómo no es lo mismo vivir una vida plena que disminuir el sufrimiento. Y a mí la perspectiva que él planteaba de prevención y de cómo enseñar acerca de factores protectores, de resiliencia, pues me hizo todo el sentido, porque muchos de nosotros vivimos pues como podemos, ¿no? Con algunas herramientas que vamos encontrando en el camino, pero generalmente la tendencia, sobre todo en esa época, era pues ir caminando y si te tropezabas, ver con qué te levantas y seguir caminando. Y a veces yo escuchaba las pláticas de familiares, amigos, algunos mucho más grandes que yo, otros de mi edad, en donde el sufrimiento era como el catalizador de la búsqueda. Y yo en muchos momentos decía, ¿por qué nos tenemos que esperar al sufrimiento? ¿Por qué no podemos ir desde niños adquiriendo herramientas que nos ayuden pues a vivir mejor y a cultivar una vida padre? O sea, ¿por qué tienes que esperarte al trancazo y al dolor? No que no nos vaya a pasar y no que cuando nos pase pues lo tenemos que enfrentar de la mejor manera posible, pero ¿por qué no podemos aspirar a una vida de verdad como maravillosa? ¿Y por qué tenemos que estar siempre enfocados pues, a solucionar problemas y no nada más alcanzar nuestros sueños? Wow. Y entonces, desde esa época, supongo que no hablaba de psicología positiva tal cual, ¿no? De ese término. Sí, pues Pero, justo cuando estudié con él, fue el año en el que él hizo esta propuesta y se convirtió en el ok, presidente de la Asociación Americana de Psicología. ok. Entonces nos dio engargolado incluso el cuaderno de Optimistic Child, el libro que tenía en ese momento. Todavía Ajá, no salía su ajá, publicación y la ujú, psicología positiva como tal, ujú, pues era una idea, todavía no se ujú, hacía vigente. Entonces, ujú, realmente fue algo pues muy interesante ver la trayectoria de él. ujú, Tuve la oportunidad después de esta clase de 350 personas de aplicar a un seminario ujú. en donde iban algunos alumnos de doctorado y de maestría y aceptaban algunos poquitos que estábamos estudiando la carrera. Y esta clase la tomábamos en su oficina, entonces éramos, no me acuerdo si 12 o 15 personas, y ahí pues eran muchas discusiones, muchas pláticas, como entender qué es lo que pasaba en su cabeza en ese momento. Y fue por eso que fue tan significativo para mí esta oportunidad. Wow. Y luego te echaste la maestría en psicología positiva aplicada en la Universidad de Pensilvania, también con Seligman y su equipo. Sí, eso ya fue muchísimos años después. Era un sueño que tenía porque yo, bueno, me gradué de la universidad y después me fui a vivir a otros, bueno, a Minnesota y estudié otra cosa, pero realmente siempre regresaba yo a la Universidad de Sí. Pensilvania a buscar cómo puedo volver a aprender de él, cómo puedo profundizar más en este aprendizaje. Muchos años después arrancó con la maestría y me fue imposible por condiciones de vida tomarla,
pero seguía todo el tiempo como en esa parte de mi mente que era, y de mi corazón, ¿no? Un gran anhelo de poder algún día regresar. Y bueno, pasaron los años, hice la certificación con Tal Ben Shahar, y después fue que dije, bueno, ahora es cuando, porque si no ya nunca lo voy a hacer, y bueno, tuve esa oportunidad. Wow. Hay tantas cosas. Cuéntanos de qué hiciste tu tesis de esa maestría de psicología positiva aplicada. Pues la tesis la hice sobre el florecimiento en las comunidades, o sea, cómo podemos construir comunidades que florecen. Ujú, Y ahí me enfoqué mucho en reconocer cuáles son los retos que enfrentamos a ujú, nivel comunitario, y también cómo podemos hacer como una convergencia entre los retos y las aspiraciones para realmente alcanzar un florecimiento eh, pues en conjunto como comunidad. La ujú. psicología positiva se ha centrado muchísimo en el estudio del individuo, Sí. cómo podemos a nivel individual aprender herramientas que nos hagan vivir mejor, Ujú, pero hay muchos autores que resaltan también eh, pues, este déficit quizás, o este poco desarrollo todavía en términos de cómo puede la psicología positiva beneficiar a comunidades, y cómo ese ujú, puede ser también un enfoque que además es vital para el ser humano. ujú. Vivimos en comunidad, somos seres sociales. Hoy en día estamos viendo cómo Vivek Murthy, por ejemplo, el Es como el Surgeon secretario de General, ¿no? salud, ¿no? Más o menos, de Estados Unidos. Exacto. El secretario de Salud de Estados Unidos ha hablado de esta gran epidemia de la soledad, y resaltando la importancia justamente de vivir en comunidad y de aprender a vivir bien y apoyarnos los unos en los otros. Como te decía, uno de los pilares del estudio que hice para terminar la maestría está relacionado con eh, el florecimiento en las comunidades. Ujú, Y ha habido esta gran tendencia de enfocarnos en el individuo, en la psicología, incluso en la psicología positiva. Y es muy importante poder entender de verdad la trascendencia que tiene el ser parte de una comunidad, el tener ese sentido de pertenencia y el buscar el florecimiento comunitario, porque los seres humanos somos seres sociales. Vivek Murthy, que es el secretario general de salud en Estados Unidos, ha hecho un gran llamado acerca de lo que él llama la epidemia de la soledad, porque se está viendo cada vez más, y en países desarrollados que tienen muchas necesidades cubiertas, y bueno, él se centra en Estados Unidos, o sea, el precio tan grande que paga la gente cuando vive en aislamiento. Y eso tiene una implicación tremendo en aspectos de salud mental, de productividad, de ausentismo laboral, incluso a nivel de las reacciones que tiene la gente con los demás, porque cuando tú vives solo estás como muy alerta de todo lo ujú, que puede suceder en el mundo, y estás en un fight or flight response, ¿no? Estás como en esta respuesta de luchar o huir. Entonces, tanto en Inglaterra como en otros lugares, se está creando ministerios de la ujú, soledad que ujú. justamente buscan cómo resolver y prevenir ese aislamiento social. Entonces, el vivir en comunidad y el fortalecernos y el poder apoyarnos unos a los otros, y realmente no solo para solucionar retos, pero para alcanzar nuestras aspiraciones, Ujú, es vital. ujú. Wow. Pensaba que, no sé si desde siempre, pero lo que yo te conozco, como que tú tiendes mucho a ese trabajo con grupos, con comunidades, no tanto con individuos, ¿no? Sí, fíjate que por algún tiempo de mi vida sí tuve Sí. mi consultorio, Me acuerdo que me lo has mencionado. Ujú. pero realmente me gusta mucho trabajar en proyectos Grandes. sociales. Ajá. Tuve
tuve la oportunidad de fundar y trabajar por muchos años en una asociación civil buscando justamente hacer conciencia al respecto de las condiciones sociales que se viven en nuestro país. Uno de los cursos más bonitos que me ha encantado dar es un curso de bienestar social y florecimiento humano. ¿Qué se ve en ese curso? Pues en ese curso, parte de lo que yo analizo son cómo podemos generar cambios a nivel social, cómo podemos enfrentarnos ante la resistencia del establishment, ¿no? O sea, realmente cuando queremos hacer movimientos pues, de conciencia, necesitamos muchas veces luchar en contra de muchas barreras que están instituidas, ya sea de una forma como muy clara y objetiva y como parte del sistema, pero también hay muchas creencias que nos impiden movernos del lugar. Entonces hablo mucho de cuáles son algunos pues modelos que nos pueden impulsar a movernos del lugar. Utilizo muchos ejemplos de líderes que han hecho cambios en sus comunidades a nivel social y hago ejercicios prácticos para que la gente se cuestione y vivencie. Y algo de lo que digo mucho en esos cursos es que más que llevarte respuestas, la idea es que te lleves muchas preguntas, porque creo que el cambio en una sociedad depende también del cambio individual y qué rol queremos jugar en esa sociedad que vivimos. Entonces, pues es muy dinámico, es mucho como un juego de roles, es realmente ponerte en diferentes escenarios y elegir desde tu lugar qué es lo que tú puedes hacer para cambiar lo que te rodea, ¿no? Para cambiar tu realidad. Oye, ¿y qué conceptos de la psicología positiva crees tú que son los más relevantes para esto, para promover el bienestar a nivel más allá de lo individual, para los cambios en las comunidades? ¿Cuáles son los temas que ya has escogido para enseñar o simplemente los que más influyen en tu manera de pensar para promover el florecimiento? Pues mira, hay un concepto que a mí me gusta mucho que desarrolló Isaac Piletelsky que tiene que ver con mattering, que quiere decir como ese sentido de importancia, ¿no? El sentir que tú tienes la capacidad de agregar valor y también de sentirte valorado por la gente que te rodea, ¿no? Puede ser familia, colegas, organización, etcétera. Y para mí ese es uno de los principios que siento que está como más en el corazón de la naturaleza humana, porque el sentirte visto y apreciado es algo que de alguna manera valida tu existir. Va más allá del ego, se puede convertir en narcisismo, se puede convertir en algo un poco disfuncional. Justamente ayer estaba yo en una organización y uno de los líderes de una organización muy grande me decía, es que me sorprende que en esta organización haya una carencia tan grande de autoestima, porque la gente está todo el tiempo buscando la validación externa y no están teniendo como esa validación personal, ¿no? O sea, de ti a ti mismo. Pero yo creo que tiene que ver con esa nutrición, ¿no? En una parte es reconocerte a ti, porque, por ejemplo, el mattering del que habla Isaac Piletelsky también tiene una parte que tiene que ver contigo, cómo tú te tratas a ti mismo y cómo tú te valoras. O sea, hay una parte de tu relación contigo y la otra es de tu relación también con los demás y con el mundo que te rodea. Pero yo de verdad creo que esta sensación de sentirte valorado está muy arraigada a la naturaleza humana. Claro. Porque tú ponte a pensar en un niño, todo el tiempo está volteando a ver a sus papás para, Cierto. me viste, o sea, existe esa sensación de reconocimiento que es parte de nuestra naturaleza y claro, mientras somos adultos la vamos cultivando y nos vamos, quizás vamos necesitando menos del exterior, pero no es nada más que te validen, sino el sentirte útil, el sentir que tu vida tiene un sentido. Y eso también es un principio muy importante y muchas veces pienso yo que
la psicología se ha centrado tanto en el individuo que incluso las prácticas de gratitud están enfocadas a cómo la gratitud le beneficia al que da las gracias, no tanto al que recibe, ¿no? O cómo los actos de kindness bondad, ¿no? y de Ajá. bondad te benefician a ti al hacerlos. Sí, Y yo creo que hay un momento en donde necesitamos también cambiar esa perspectiva y decir, a ver, hago un acto de bondad porque es mi naturaleza de ser de bondadoso como acuerdo, ser humano. Y claro. al final está vinculado con la evolución. Siempre eso va a retribuir algo positivo en mí, pero no tiene que ser la motivación principal, ¿no? La Estoy de motivación. acuerdo 100% contigo. El otro día discutía eso con una amiga porque decía que hacemos justamente que hacemos el bien o somos generosos porque nos conviene, porque nos hace bien. Y yo le decía que no lo veo así, que el hecho de que nos haga bien es una especie de efecto secundario, pero que creo que la motivación genuina sí tiene que ver con el deseo de aportar o de ayudar a los demás, ¿no? Sí, y eso, fíjate que eso es algo de lo que más me motiva a hacer en mi vida cuando tú me estabas preguntando. Creo que las personas, todas, tenemos ese gran impulso de aportar algo bueno al mundo que nos rodea. O sea, Sí. creo que todos tenemos esas ganas de que vas manejando y ves a alguien en la calle y de pararte y ayudar, o si ves a alguien que está sufriendo, el sufrimiento lo que genera en el otro es las ganas de ayudar. Sí. Y creo que introyectamos mucho las voces de es que el mundo no es seguro, es que ten cuidado, es que no es el buen lugar en el que debería de estar esta persona pidiendo ayuda, o tenemos pues muy poco tiempo para ser altruistas, y realmente son esos cassettes de desconfianza, de falta de tiempo, de por qué lo tienes que hacer tú si no tiene que ver contigo, o estas ideas, por ejemplo, de por qué voy a recoger yo la basura si esa Si yo basura no no la la tiré. tiré yo, Ujú. y se va volviendo ese como el cassette principal en nuestro repertorio mental, y eso hace que aplastemos o dejemos de Mm, escuchar esa voz innata que tenemos todos de echarle la mano a alguien más, de sí. cooperar. Y hay muchos estudios en la psicología que hablan de la naturaleza humana como una naturaleza donde hay un instinto de cooperación. Ujú. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros permitir que ese instinto siga fluyendo y que no introyectemos todos los peligros? Sí tener cuidado, sí saber a dónde nos metemos, Ujú. pero al mismo tiempo reconocer que sí soy yo quien puede hacer una diferencia en el mundo de alguien más. Qué bonito. Entonces, bueno, me has hablado de esto del mattering, ¿no? Del ser importante, de sentirnos valorados y poder agregar valor. ¿Qué otros conceptos de psicología positiva son tus favoritos? Bueno, a lo mejor es como decirle a una mamá cuáles son sus hijos favoritos, que no se puede, pero ¿cuáles conceptos están más presentes en tu trabajo día a día, en todo lo que haces para promover el florecimiento de las personas? Pues mira, creo que algo que para mí ha sido muy importante es eh, sí reconocer las voces pesimistas y las voces optimistas que tenemos dentro. Ujú. Justamente el otro día estaba yo platicando acerca de si se puede ser pesimista y tener altos niveles de esperanza. Eh, Sí, eso me lo has comentado y me intriga mucho. Ujú. Estaba yo leyendo en algún momento el libro de Robert Biswas-Diener de The Upside of the Downside, ¿no? Downside, Que sería lo exacto, bueno de lo malo, creo que se tradujo así. Ajá. y en donde él habla de, o sea, justamente de cómo muchas de las emociones negativas que tenemos, negativas por llamarles Entre de alguna comillas. manera, o Ajá. incómodas, tienen pues un por qué ser, Ujú, nos impulsan hacia algún lugar. ujú. En mi caso, por ejemplo, a veces pienso que soy pesimista o que le pongo mucha atención a lo negativo que sucede en el mundo alrededor mío. O sea, me impacta mucho la realidad social que Ujú. me toca ver y en los Claro. temas de injusticia. Y siempre me ha movido mucho
Y creo que hay otras personas que no lo notan tanto como yo, que no son tan sensibles a eso. Okay. Y a veces he pensado y tengo esas reacciones en momentos como de un desamparo inmediato en donde digo, híjole, es que veo muy mal el mundo o veo muy mal la realidad, pero tengo altos niveles de esperanza porque siento que no es tan difícil crear una realidad diferente para mí o para alguien más. Ajá. Y es esa esperanza la que me hace activar ese optimismo y salirme del desamparo o del pesimismo, que es lo primero que me viene a la mente. Y eso es algo que me ha llamado mucha la atención estudiar. Entonces, recientemente, Marty Seligman, por ejemplo, ha hablado mucho acerca de cuáles son los 3 elementos que promueven el progreso humano. ¿Y cuáles son? Y él habla del optimismo, que es imaginarte que el futuro puede ser al menos un poquito mejor que tu presente. Habla de la imaginación, que es nuestra capacidad de visualizar los diferentes caminos que tenemos para poder lograr llegar pues, a construir esa realidad que nos estamos imaginando. Y el último elemento, que es la autoeficacia, que es el que yo tengo los recursos que necesito para hacer esa realidad, pues, una realidad, o sea, que de hacer ese futuro una realidad. Y a mí me gusta mucho pensar en estos 3 elementos vinculados a lo que es no solo el progreso humano, sino el bien común, porque yo creo que de la misma manera en la que podemos pensar en el progreso de la humanidad, porque todos los inventos y todos los anhelos del ser humano en sus diferentes etapas tienen que ver con esta capacidad de imaginarnos un futuro mejor, imaginarnos diferentes caminos para lograrlo y tener la autoeficacia de construirlos. Creo yo que el bien común habla de esta realidad compartida y cómo juntos podemos construir un nuevo presente. Qué bonito. Entonces, el optimismo, la autoeficacia Y la imaginación. y la imaginación. Qué fantástico, qué Entonces fantástico. te voy a dar un ejemplo así nada más Sí, que se me viene a la mente, sí, porque dámelo. hace muchos años, y ahora sí que un poquito impulsada o inspirada por mi mamá, que siempre ha sido como muy, muy altruista, ella escuchó en un programa de radio que una comunidad en Sinacantepec, en el Estado de México, estaba enfrentando fríos terribles y estaban realmente muchos de ellos con enfermedades pulmonares importantes, incluso se habían detectado algunas muertes por el frío que se estaba viviendo. Entonces ella me dice, pues, ¿qué tal compramos unas cobijas y las vamos a repartir? Y ahí fuimos como familia a repartir las cobijas. Y después, o sea, llevábamos 200 cobijas y en un segundo... Son muchas para una sola familia, ¿no? Bueno, O sea, para que una sola familia las done, me refiero. Sí, y bueno, llegamos a esta comunidad y desaparecieron en un segundo y la gente nos pedía los cartones de las cajas, los plásticos donde venían envueltas las cobijas y salimos de ahí sintiéndonos tristísimas. ¿Qué más podemos hacer? Y lo traía eso, o sea, como en la mente, y de repente un día voy manejando, y ya ves cuando vas manejando que tu mente viaja a veces, y de repente veo en mi mente algo que dice 1 kilómetro de cobijas, y de repente veo el ángel de la independencia, y de repente veo estas cobijas como, o sea, la imaginación me llevó a ver esto. ¡Qué increíble! Y obviamente al principio dije, estás loca, pero yo me hice una promesa en algún momento, que además es una promesa que comparto y ojalá más gente se la haga, que es el no ponerte tú, no ser tú tu propio obstáculo. Ese está buenísimo. Y entonces dije, a ver, Arlene, te hiciste esa promesa y va de nuevo. Y dije, ok, ¿qué puedo hacer con esta visión? Y esto lo comparto porque estos son el tipo de imágenes o sensaciones que yo creo que todos tenemos, pero que a veces callamos
por miedo, porque estamos locos, porque ¿quién eres tú para pensar en algo así, etcétera? El caso es que al final de cuentas empecé a ver, bueno, ¿cómo podría yo hacer 1 kilómetro de cobijas? ¿Cómo lo podría hacer en el Ángel de la Independencia? ¿Quién me puede ayudar? Y era un sueño pues muy loco. Y para no hacer el cuento corto, después de 4 años que hicimos esta campaña, tanto tiempo. logramos juntar el 4.º año 26,000 cobijas en un solo día y Wow. sumar el esfuerzo de más de 30 colegios, de muchas empresas que se sumaron y más de 10,000 personas que asistieron a llevar sus cobijas ese Qué día. increíble, Arlene. Y te lo comparto porque yo puedo juntar cobijas y las puedo ir a repartir solo. Sí, pero Tú no, puedes hacer no lo 26,000, mismo, me imagino, ¿no? pero la sensación y el simbolismo que tiene el juntarnos, el decir, estamos en el mismo barco, queremos lo mismo, nos unimos por la construcción de un futuro positivo, es algo que me mueve mucho y que tiene que ver con estos elementos. O sea, también para poder construir un país próspero necesitamos voltear a ver a los demás. Algo que me parece también importante es, por ejemplo, cuando yo era chica y viajé por primera vez a Estados Unidos, me sorprendió muchísimo que las casas no tenían bardas, o sea, como que los jardines de muchas de las casas en esa época en Estados Unidos estaban uno al lado del otro, pero no habían bardas que dividieran cuál es tu terreno de cuál es mi terreno, etcétera. Y en México tenemos bardas y podemos Sí. construir bardas cada vez más altas y podemos tratar de no ver quién es el vecino que vive a mi lado. Pero si a nuestro lado viven personas que están sufriendo, que no se la están pasando mal, que a lo mejor no tienen como sus necesidades básicas cubiertas, por más que trate yo de construir una barda cada vez más alta, al final ambas realidades convergen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asomarnos un poquito más allá de nuestra propia realidad y empezar a construir un futuro juntos? Wow. ¿Y a ti qué te sostiene en este tipo de esfuerzos, Arlene, que llevan años, que son difíciles? ¿Qué es lo que te mantiene, o sea, ante estas dificultades? Creo que es la esperanza, Margarita. Creo que o sea, la verdad es que yo siento que si no actuara yo a favor de crear pues esa realidad que a veces parece utópica, porque sí he tenido mucha gente que se une y se suma, como en el caso del kilómetro de cobijas y con el proyecto actual, pero también he tenido mucha gente que piensa que soy muy naif, que a lo mejor vivo en Disneylandia, que, o sea, hay mucha gente que cuestiona pues pues mi visión de que las cosas pueden ser Se mucho pueden mejor hacer. de lo que son. Y sin embargo, creo que si yo no trabajara para crear esas nuevas realidades, estaría honestamente sumergida en una gran depresión, Wow. porque me cuesta conformarme con ver situaciones, como te decía al principio, Injustas. difíciles, injustas. Me cuesta mucho escuchar estos discursos donde hablamos de que los niños y jóvenes experimentan altos niveles de depresión y de ansiedad y que las tasas de suicidio han ido en aumento. Y yo tengo 2 hijos que adoro y no puedo yo creer que como mamá podría yo quedarme con los brazos cruzados y decir, pues este es el mundo que nos tocó vivir y mejor no voltees a ver esas realidades. ¿Me entiendes? Como que para Sí. mí es el decir, sí, hay cosas maravillosas y hay muchos libros, Factfulness, The Better Angels of Our Nature, libros como Abundance, que han escrito muchos autores diferentes, que todos resaltan cómo el mundo en muchísimas áreas está mejor que nunca antes. Y sin embargo, el discurso
popular, el que oímos todos los días, Sí. no nos deja ver esa realidad y nos acerca a un negativismo absoluto. Sí. Y yo la verdad no me quedo contenta estando pasiva, Claro. y quiero ayudar a exaltar lo bueno y a ver con objetividad las cosas que no son tan buenas y decir, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Qué podemos nosotros desde nuestra trinchera hacer? Cuéntame más de la esperanza, porque esto lo podemos tal vez conectar con el evento que estás organizando a través de IBI, el Instituto de Bienestar Integral que diriges. Este evento con Martin Seligman justamente se llama The Hope Circuit, o el Circuito de la Esperanza. Entonces, cuéntanos un poco más, primero de la esperanza, que ya nos has contado un poco, y a lo mejor contarnos un poco sobre este evento para que extendamos una invitación a las personas que nos escuchan. Claro, pues bueno, Dan Tomazulo, por ejemplo, habla mucho de que la esperanza es él habla que es la única o de las únicas emociones positivas que Sí, requiere la presencia de algo negativo. O claro. sea, la alegría te pones alegre cuando algo está padre, el amor te sientes alegre, o sea, te sientes con amor cuando estás rodeado de gente y de circunstancias que te provocan este sentimiento, pero la esperanza es una emoción positiva que surge del anhelo de que las cosas estén mejor, surge Claro, de en un ese, momento malo, ¿no? Ujú. exacto, de ese contacto en una situación difícil, desde una enfermedad hasta una pérdida de empleo o una lucha porque en tu trabajo no te está yendo bien. La esperanza está ahí cuando necesitas tener más perseverancia, ¿no? De alguna manera la esperanza promueve la perseverancia, porque si no tuvieras esperanza de que algo puede ser diferente, pues ni siquiera intentas Mm, hacer nada, ¿no? Te ujú, quedas en tu cama, te quedas llorando o te das ujú, por vencido y no sigues mm, intentándolo. ujú, Y esto está muy vinculado con justamente este circuito de la esperanza que Seligman encontró en sus investigaciones, donde se dio cuenta, él pensaba que el desamparo provenía de algo que era puramente aprendido, ujú. que tú A lo veías. mejor vale la pena hacer un paréntesis para Ah, contar los famosos experimentos de los perritos, ¿no? ¿Los quieres contar un poco como antecedente a lo actual? sí, bueno, puedo contar un poco y Margarita, tú Entre también las con dos. mucho gusto, exacto, con mucho gusto me Ajá. ayudas. Pero, o sea, básicamente Seligman en su inicio estudiaba el pesimismo, Ujú, que después él bueno, fue cambiando y se enfocó en estudiar el optimismo, pero cuando estudiaba el pesimismo ujú, quería ver qué es lo que generaba pues, ese desamparo. Y entonces hacía experimentos con perros, desgraciadamente en su momento, pues así se hacían estos experimentos, en donde ponía a unos perritos que estaban expuestos, no se escuchó, tu perrita no se escuchó. Dijo, no hablen de experimentos de perros, por favor. Pero bueno, lo que hacía es que había una jaulita y de un lado ponía a unos perros que tenían la posibilidad de apretar una barrita cada vez que había un shock eléctrico o saltar al otro lado de la jaula cada vez que había un sonido que predecía que iba a haber como un shock eléctrico, ¿no? Y entonces el perrito aprendía cuando había un shock o sea, y venía ese sonido, cómo podía apagar y escapar el shock, ¿no? Eh, y eso sucedía, ese aprendizaje sucedía cuando esto se daba de una forma como predecible, cuando el perrito aprendía que cuando había ese sonido iba a venir la descarga de shock y entonces él podía apretar y escapar el shock o saltar del otro lado de la jaulita. ujú. Pero lo que sucedía con los perros que no podían predecir cuándo se iba a dar el shock o no, o sea, cuando, digamos, a veces sonaba la Sí, a veces alarma no. Ujú, y no venía el shock, o a veces no sonaba la alarma y sí venía el shock, y el perro al principio trataba, pero no lo podía escapar. Ya después, aunque fuera predecible, el perrito estaba pasivo y no ujú, intentaba escapar
del shock, ¿no? Ujú. Entonces caían en un desamparo y se hablaba de que este desamparo era un desamparo aprendido porque Sí. intentabas escapar y no lo lograbas. Aunque lo que hicieras no tenía ningún impacto, ¿no? Exacto, entonces dejabas de intentarlo. Ujú. Esto también estaba vinculado a la idea de cuál es la influencia de nuestros padres y de la educación en los niños, ¿no? Cuando no Mm, hablas de perritos. O sea, si también el estilo pesimista es un estilo que adquirimos también de una parte biológica o del aprendizaje, ¿no? Es ujú. como otra parte de la moneda de todo el estudio de Seligman. Pero después de muchos años que siguió investigando, cuando lograron hacer también como estudios a nivel cerebral, se dieron cuenta de que el estar expuesto a altos niveles de estrés hace que algo instantáneamente y de forma automática en el cerebro se desconecte, digamos, Mm, y que es a través de la acción y del estímulo que puedes tú volver a construir este circuito de la esperanza, digamos. ujú. Entonces hay un default network que le llaman como un cableado en el cerebro que de forma automática se desconecta cuando está sujeto a presión a largo plazo y Okey. que se puede conectar cuando justamente te pones tú a actuar, ¿no? Cuando tú Ujú, tomas acción y cuando tú compruebas que tú eres autoeficaz y tienes la capacidad de hacer como este cambio ujú, a nivel, o sea, en ti mismo. ujú. Y entonces esto es lo que de alguna manera explica también Seligman en su libro, El Circuito de la Esperanza. Y hablando con él fue que dije, bueno, a ver, algo que a mí me mueve mucho es cómo podemos promover la esperanza. La esperanza se promueve a través de la acción. Hay Ujú. muchos autores que hablan de que la esperanza es un verbo, no es un Mm, adjetivo, ajá. y entonces de ahí surge esta idea de hacer un encuentro que tenga como eje central la esperanza en acción. Ujú, ¿Cómo podemos nosotros visualizar un futuro positivo para la humanidad en diferentes áreas y qué acciones podemos nosotros tomar justamente para crear estas nuevas realidades y mantener este círculo virtuoso de la esperanza, el optimismo, las acciones positivas, la inspiración, la mm, motivación y ujú. poder generar un círculo virtuoso. Qué bonito. Cuéntanos más, ya cuéntanos cuándo va a ser y de qué se va a tratar este evento del Circuito de la Esperanza. Bueno, primero decir que estoy feliz de que tú seas parte Yo también, muy honrada también de ser parte de él, muchas de gracias, pero este, la verdad es que tú eres quien está trabajando como loca en este evento. Adelante. pero bueno, pues este evento se va a llevar a cabo el 23 y 24 de noviembre de este año en la Ciudad de México. Es un encuentro en donde vamos a cantar con grandes líderes a nivel mundial que van a hablar de justamente qué viene en sus áreas de expertise y qué podemos esperar que sea positivo para la humanidad en las áreas de inteligencia artificial, coaching y negocios, educación, salud mental, las artes y las humanidades y el progreso humano en su totalidad. Y estamos, la verdad, centrando este gran encuentro en el trabajo de Martin Seligman, quien realmente ha estado involucrado pues, en el diseño de mucho de lo que va a suceder en este encuentro. Para que nos invite, él es un gran visionario, que nos invite a estirar la liga de nuestra imaginación y el encuentro lo que busca es generar conversaciones que nos ayuden a movernos y a tomar acción. Y estamos además vinculando este encuentro con muchas acciones positivas. Por ejemplo, desde que tú te inscribes, tenemos el compromiso de que se va a sembrar un árbol en tu honor, porque queremos hacer el Bosque de la Esperanza Qué en bonito. México a raíz de este encuentro y en otras partes de México y del mundo cuando podamos ir a otros lugares.
estamos desarrollando una iniciativa de impulsar a las nuevas generaciones a través de una convocatoria que busca que los jóvenes enseñen proyectos prosociales en los que están trabajando y puedan ser parte de este encuentro. Lanzamos justamente esta semana en conjunto con Sing Happy, que es una asociación filantrópica en Estados Unidos que busca enfocarse en lo bueno a través de la fotografía, ayudar a la gente a buscar lo bueno, y lanzamos un concurso fotográfico internacional donde la invitación es que tú tomes una fotografía de acciones que hagas tú o que haga alguien más que eleven tu nivel de esperanza. Y esto está vinculado también con el trabajo de Jerry Clifton. Entonces podemos compartir después las ligas de cómo participar en el concurso. Pero la idea es que estamos haciendo viva la acción desde muchas partes, desde muchas trincheras, con el apoyo de muchas personas y muchas organizaciones, para crear un mundo mejor y justamente para que todos nosotros abracemos la idea de que cada uno de nosotros somos el cambio que queremos ver en el mundo. Ay, qué bonito, Arlene. Algo que a mí me encanta de cómo está diseñado este evento es que justamente lo que decías, que van a ser conversaciones, ¿verdad? Seligman va a presentar sobre diferentes temas, pero después de lo que él presente va a entrar en diálogo con otra mente brillante que se especializa en alguna de estas áreas que tú dices, la inteligencia artificial o las artes. Y yo creo que esto es algo muy especial, la conversación, el diálogo, no solo una sola voz, sino que hay este intercambio de ideas que seguramente va a generar sinergias y van a surgir ideas nuevas. Sí, creo que este encuentro tiene justamente muchos puntos particulares de los que estás hablando, porque por un lado es que es el primer evento en el mundo que gira alrededor de todo el trabajo de Martin Seligman, que es considerado hoy el día como el psicólogo más influyente de la actualidad. Y realmente no ha habido, o sea, hay muchos encuentros sobre psicología positiva, pero no que sean totalmente liderados y realmente enfocados al trabajo que él ha desarrollado y su propuesta filosófica, psicológica, de políticas públicas, etcétera, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, como bien dices, está la posibilidad no solo de que tú vayas como espectador a escuchar a alguien hablar por 20 minutos de diferentes temas, sino que después de cada tercera ponencia hay esta discusión, porque queremos que la gente pueda digerir lo que está aprendiendo, que también ellos puedan cuestionarse, que también ellos puedan ayudar a llevarse como de una forma más masticada todas estas ideas y todas estas perspectivas distintas. Por el otro lado, va a ser un encuentro donde no todo va a ser racional, porque estamos esperando que vibres, o sea, que vibre la gente, que tu corazón toque ese anhelo profundo de hacer algo por los demás, por ti mismo, por el mundo. Entonces va a tener como también la presencia de muchos elementos muy ricos, también para el alma y para el corazón. Y por el otro lado, el segundo día hay también esta posibilidad de dialogar y directamente hacerle preguntas a Martin Seligman, a Tal Ben-Shahar y a todos los ponentes, donde se va a abrir un espacio para que la gente que viene de las organizaciones o de la educación, o sea, del campo de la educación o del área de coaching o del área de instituciones públicas, pueda hacer preguntas que sean relevantes y que los lleven por lo menos a que tengan cuál es un primer paso que yo puedo empezar a instituir en mi empresa, en la organización donde trabajo, en la escuela, en mi familia o en mi vida. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es ese primer paso importante que puede realmente ser un punto de inflexión y empezar a generar ese cambio que queremos ver, que nos brinda esperanza? Ay, creo que va a ser una cosa fantástica. Pues ya de una vez, cuéntanos, Arlene, cómo puede la gente tener más información sobre esto.
Claro, pues se pueden meter a la página que es hopecircuit.com. Hope, por sus siglas en inglés, o sea, y se escribe H-O-P-E, circuit, tal cual como suena, circuit.com. Ahí pueden ver toda la agenda, dónde se va a llevar a cabo, los diferentes boletos que existen y pueden directamente ahí hacer su compra. También nos pueden inscribir a informes@ibi de Instituto de Bienestar Integral.com, ibi.mx, una disculpa, informes@ibi.mx. Y bueno, ahí están disponibles todas las, o sea, pues toda la información y nos pueden contactar con cualquier duda. Tenemos también tarifas grupales y bueno, también me gustaría compartirles que pueden participar en el concurso fotográfico Sing Happy. Ahí se pueden meter bueno, tienen que bajar la aplicación de singhappy.org. Es SEINGHAPPY.org y buscar lo que dice Hope in Action, que es Esperanza en Acción, para participar en el concurso. Qué fantástico, Arlene, muchas gracias. Oye, pues al acercarnos al final de nuestra conversación, te quería preguntar dos cosas. Una, no sé si tengas tiempo de leer con la cantidad de trabajo que estás haciendo para esto, pero siempre les pregunto a mis invitados, ¿qué están leyendo? ¿Qué tienes en el escritorio o en tu mesilla de noche? ¿Qué estás leyendo pues, estos días? Justo estoy leyendo un libro y justo está aquí en mi escritorio A ver. que dice Cambia tu mundo. Cambia tu mundo, Change Your World. Es un libro que ya tiene tiempo, de John Maxwell y Rob Hoskin, que habla justo de muchos de los temas que a mí me apasionan. Y bueno, ese es un libro que me gusta. Lo estoy disfrutando muy lentamente porque no tengo mucho tiempo para leer, como bien dices, Margarita. Qué bonito. Y lo último que te quería preguntar, Arlene, es, tú que estás tan empapada en el mundo de la psicología positiva, que la conoces tan profundamente, ¿qué le podrías recomendar a las personas que nos escuchan? ¿Alguna herramienta de psicología positiva que les ayuden a desarrollar la esperanza? Pues mira, para mí no es una herramienta en particular, pero es un ejercicio que pienso que es muy importante, que tiene que ver con permitirte visualizar cómo podría ser mejor tu vida o una realidad que estás viviendo. O sea, como permitir que entre esa lucecita que cuando hablamos de resiliencia te habla de esa velita en la oscuridad. O sea, ¿qué hay más allá que te prenda justamente esa esperanza? O sea, primero pensar en qué te genera esperanza de lo que ves en otros o de lo que tú podrías crear, ¿no? Como imaginar qué es eso. Después, pensar en los caminos distintos que podrías desarrollar para llegar a construir o aprender esa mecha, digamos, y después que te pongas a crear un plan de acción. Esto está de alguna manera muy vinculado con el trabajo de Gabrielle Oettington, que habla de WOOP, que ella habla de esta forma ella lo habla para alcanzar metas, ¿no? En donde piensas en cuál es tu deseo, o sea, pensar cuál es tu deseo, después te invita a pensar en cuál es el resultado que te gustaría alcanzar. Después te invita a pensar acerca de cuáles son los posibles obstáculos que encuentres en el camino que te impidan realizar tu meta, y después te invita a desarrollar un plan de acción. En el caso de la esperanza, yo me voy más allá
de una meta que yo quiera lograr que sea muy alcanzable como correr una carrera, y más bien me voy a qué es lo que a mí me genera esperanza, cuáles son esos caminos que podría yo tomar para construir esa realidad que deseo, que puede ser vivir feliz, que puede ser encontrar el amor, que puede ser, o sea, muchas cosas diferentes en lo personal y otras en lo colectivo, y que pienses quién te puede ayudar, quién se puede aliar, que pongas atención en los símbolos de lo que esto podría representar para ti, como cuando hablaba yo de ese símbolo del kilómetro de De cobijas y el cobijas. ángel, o Ajá. sea, ¿qué símbolos te vienen a ti a la mente cuando piensas en esa esperanza que te gustaría que se hiciera realidad? Y luego la parte ya muy práctica que es, bueno, qué necesito hacer para llegar ahí, qué no he probado, con quién me puedo aliar, quién me puede ayudar, a quién le puedo compartir, etcétera, para que realmente esa visión optimista de tu vida y de tu mundo se pueda convertir en realidad. Ay, qué bonito. Ya que hablas de símbolos, ¿cuál es un símbolo para ti de la esperanza? Pues siempre me viene el colibrí, la verdad es un animal que me promueve como mucha esperanza, y las flores también es algo ¿Por qué que el me da colibrí, mucha. eh? Pues el colibrí creo que es por o sea, la velocidad en la que se mueve de un lado al otro, prueba una flor, prueba otra. Creo que para mí lo que simboliza es esa flexibilidad que tenemos que tener de buscar acá, de buscar por Ajá, allá, ajá, de tocar muchas puertas, de no darnos por vencidos, ¿no? Es ajá. como ese símbolo. Y las flores que me encantan, Ujú. yo siempre las veo que son como los chochitos del helado o la cerecita del pastel, Del como que pastel. digo, qué increíble Dios o la naturaleza, que además de ser tan majestuosa y tener montañas y tener árboles y tener ríos y lagos y mares y animales, encima de todo tiene estos como sparkles así de colores, ¿no? O Ajá, diamantina, ¿no? Es como, de ajá, verdad, además de la majestuosidad de la creación, ujú. ver todos estos colores espolvoreados alrededor de todo el mundo. Me Ay, qué parece belleza. espectacular. Ay, qué lindo, me encantó oírte y esto que dices al final me parece que es cerrar con broche de oro. Muchísimas, muchísimas gracias, Arlene. Esperamos ver a todas las personas que nos escuchan en el Circuito de la Esperanza en noviembre 23 y 24 aquí en la Ciudad de México. Y a todos los que nos escuchan les quiero pedir un favor, que si les gusta el podcast, por favor nos den una evaluación, nos sigan y le cuenten a alguien, porque se ha visto que la manera más frecuente en la que alguien empieza a oír un podcast es si se lo recomienda a algún conocido. Gracias nuevamente. Muchas gracias.